Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a CONACYT, a la Universidad de Puebla por su invitación también y acogida. Bueno, si quieren pasar a la siguiente imagen, por favor. Bueno, en este trabajo vamos a describir brevemente pues, la historia de una revista, de un proyecto editorial que surgió junto con la carrera de Psicología en el año 2004 en la Universidad La Salle Cuernavaca. En ese sentido, bueno, varias cosas, ¿no? Me han surgido varias reflexiones ahora que he estado en este día aquí y bueno, me hubiera gustado ampliar un poco esta exposición, pero bueno, se vale, ¿no? Comentar algunas cosas con respecto a pues ampliar un poco los objetivos, digamos, de esta pequeña exposición, ¿no? De todos modos, no se preocupen, voy a tratar de hacerla lo más breve posible, ¿no? Y bueno, para empezar, debo confesar que pues no nomás he incurrido en 7 pecados capitales, sino quizá en algunos otros más, ¿no? Pero creo que es el proceso de todo proceso, de todas las revistas de alguna manera, ¿no? Se encuentran ante situaciones muy complejas y que nos retan, ¿no? Entonces, en ese sentido, la revista pretendía o pretende ser un complemento o una extensión de lo que es una escuela de psicología, siendo pues, un espacio de difusión y de impulso de la ciencia psicológica. Entonces, bueno, pues la universidad, si quieren pasar la siguiente, cumplió 25 años, ahora en agosto, y bueno, es una pequeña universidad, actualmente tiene un poco más de 740 alumnos en 14 carreras, ¿sí? Y bueno, ya había habido algunos antecedentes editoriales en la universidad, quizá a partir un poco de este proyecto editorial, se tomó conciencia de tener más cuidado con respecto a, por ejemplo, a tener el ICBN en algunos documentos, en algunos libros valiosos, importantes, pero que no tenían este pequeño detalle, ¿no? Algunas gentes lo podrán criticar y incluso en la misma universidad algunos decían, bueno, pues si me lo roban, pues qué bueno, pues se va a difundir más y este tipo de cosas, ¿no? Que pues es discutible, sin embargo, el señalamiento era en el sentido de la seriedad de estas publicaciones y que deberían, pues, ser más cuidadosos, ¿no? Si quieren pasar a la siguiente, por favor. Sí, bueno, como decía, este proyecto empezó en 2004 con un tiraje semestral de 200 ejemplares y bueno, pues varias veces pues nos enfrentamos a varios problemas. En primer lugar, ¿cuál fue el fundamento, digamos, filosófico, teórico de esta revista? Nosotros en el primer número publicamos lo que fue el estudio que sustentó la carrera de psicología. Entonces, ahí nos dimos cuenta, bueno, de varias cosas, ¿no? Del estado, digamos, mental de la sociedad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y algunas de las cosas que encontrábamos eran muy interesantes. Veíamos, por ejemplo, bueno, se corrió el rumor en el estado de Morelos que se estaba abriendo la carrera de psicología en la Universidad La Salle y empezaron a llegar currículums y bueno, acumulábamos currículums, ¿no? Y por otro lado encontramos una gran problemática en el ámbito psicológico, en el ámbito de las enfermedades mentales, violencia, en fin, una serie de problemas muy complejos, digamos, para el psicólogo, ¿no? No sé cuál sea la incidencia del trabajo de los psicólogos, pero yo creo que los psicólogos que no tienen trabajo es porque, por alguna razón que tiene que ver no porque no haya cosas que hacer, sino no han encontrado, digamos, quizá en su formación, especialmente, aquellas habilidades que les permitan llegar iba a decir al gran público, pero algunos dirían pacientes, algunos dirían a la sociedad, en fin, ¿no? Ese era un problema que nos preocupó y pensamos que entonces la carrera de psicología debía crear cuadros como muy flexibles, capaces de innovar, capaces de hacer textos científicos, capaces de comunicar ideas, capaces sobre todo de hacer investigación. Entonces, bueno, cuando se formó la carrera de psicología, siendo yo uno de los participantes,
en el diseño curricular, a mí me propusieron dirigir la parte de investigación y difusión. Y bueno, yo acepté, y lo primero que se me ocurrió para enfrentar este reto, pues fue proponer la creación de una revista de psicología. Entonces, afortunadamente en aquel entonces, las autoridades de la universidad sensibles a estas problemáticas aceptaron el proyecto y bueno, desde entonces hemos estado en este asunto. Y bueno, yo no soy editor, yo estudié psicología y luego antropología, entonces bueno, para mí era un reto muy importante enfrentar un proyecto de este tipo. Me fui a Núñez a tomar un curso sobre políticas editoriales y calidad y bueno, me espanté, la verdad, ¿no? Me apabullé un poco ahí porque pues empiezas a darte cuenta en lo que te has metido, ¿no? Y en los errores garrafales que has estado cometiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues para empezar, compañeros del comité editorial, pues no pueden ustedes publicar, ¿no? Pequeños detalles, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Por eso hablo yo de los pecados capitales, ¿no? Porque pues quizá el de la soberbia, digamos, pues a veces, como decía un amigo, ¿no? La ignorancia da valor y bueno, pues de repente uno se avienta a hacer cosas y no te das cuenta de las dimensiones de la problemática hasta que no estás ya inmerso pues en esa situación. Aún así, bueno, pues pues seguimos con el reto, ¿no? En este sentido, ¿no? Obviamente, a partir de este tipo de cosas, pues nos vimos en la necesidad de establecer ciertas políticas y como, bueno, pues las bases mínimas de participación basadas en lo que es lo que es un artículo científico como una referencia fundamental, ¿no? Como algo muy, muy importante, ¿no? Posteriormente, pues tramitamos el ICCN y, bueno, la reserva de los derechos del uso exclusivo del nombre, ¿no? A lo mejor parece sonar como algo trivial, digamos, ¿no? Pero pues quizá no lo es cuando es una persona la que tiene que hacer todo esto, ¿no? Y bueno, enfrentarse a la burocracia de autor, bueno, a veces es un poco laberíntica, ¿no? Pero bueno, posteriormente, en el 2013, pues entramos al índice de revistas de divulgación científica y tecnológica del CONACYT y bueno, posteriormente hemos recibido un apoyo, lo cual ha sido muy importante para la consolidación de este proyecto. Se aumentó el tiraje a 400 revistas y se volvió cuatrimestral. Y bueno, y aquí nos enfrentamos quizá al problema más grande. Si quieren pasar a la siguiente, por favor. El problema de los dictámenes. Realmente en psicología pues hay una discusión teórica muy importante. No hay un paradigma, digamos, predominante, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis es muy criticado por algunos no lo consideran ciencia, otros lo ven como un arte, los mismos psicoanalistas lo ven así. Sin embargo, bueno, no podemos negar la influencia del psicoanálisis en psicología. Es así como no puedes dejar de hablar del psicoanálisis ni en favor ni en contra, porque es un hecho fundamental que ha hecho grandes aportaciones y algunos han hecho una serie de teorías no en favor sino en contra del psicoanálisis y que también son valiosas, ¿no? Entonces, bueno, esto nos puso como en una situación en la cual pues deberíamos ser como hasta cierto punto neutrales en el sentido de aceptar todos los artículos, en principio, que tuvieran cualquier propuesta teórica, ya sea conductista, gestaltista, ahora hay otros modelos como terapia sistémica, y bueno, siguen surgiendo otros tantos, ¿no? Bueno, aquí podemos apreciar un poco los primeros diseños que se hacían, ¿no? Un tanto artesanal, digamos, ¿no? Y bueno, ¿no? Si quieren pasar a la otra diapositiva, por favor. Y bueno, pues, sin embargo, ha habido como ciertas cuestiones importantes, ¿no? Desde la Universidad La Salle Cuernavaca, pues sí tiene una posición, pues sí, muy clara, muy precisa en cuanto a un cierto ideario, ¿no? Ahora que están de moda, ¿no? Y que sí han sido puntos de referencia valiosos para nosotros, ¿no? Sobre todo esta parte humanista, ¿no? La dimensión humana, ¿no? Como un factor de referencia que nos ha permitido a nosotros ponderar ciertas cosas e incluso defender ciertos puntos de vista.
en términos de la tolerancia, en términos de la diversidad, en términos de, bueno, cómo estamos colaborando nosotros como psicólogos, ¿sí?, al mejoramiento de la sociedad, ¿no? Entonces, ahí ha sido un punto interesante, digamos, en este sentido, ¿no? Y esto también nos ha llevado a otra cuestión también muy importante, esta cuestión de, pues sí, estar abierto a la interdisciplina y a la multidisciplina. Ya hemos visto, pues, que muchos trabajos tienen que ver, si bien no necesariamente con la psicología, pero que hacen aportes interesantes, digamos, ¿no? Análisis sobre las instituciones en términos de cómo se crean mecanismos de inclusión o de exclusión, y hablan desde la administración y desde la sociología, pero que de alguna u otra manera están involucrados con procesos psicológicos. Entonces, hemos dado cabida, pues, a estas propuestas como actividades o como formas de pensamiento y de discursos que ayudan al psicólogo a abrirse, a tener esta como visión más flexible, abierta a otros paradigmas, y que permiten enriquecer su quehacer cotidiano, ¿no? Y bueno, por otro lado, si quieren pasar a la otra, por favor. Nos hemos encontrado con otra situación que de alguna manera ya se planteaba desde un principio, ¿no? Que es esta cuestión del aspecto didáctico, ¿no? O sea, pensando pues que es una revista con una edición limitada, con una distribución también con ciertas limitaciones, y que de repente hay ciertos actores muy importantes, y estos actores que a veces son los que leen las revistas, pues de repente son los alumnos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo fomentar, digamos, la palabra escrita entre los alumnos, ¿no? Ahora que está de moda los aparatos electrónicos y siempre hay el riesgo del copy-paste y de repente, bueno, yo recordaba, ¿no?, cuando hice mi carrera, que pues era máquina de escribir, ¿no? Y el copy-paste pues era más bien la fotocopia, ¿no? Y en fin, yo así me formé, ¿no?, en la licenciatura, y entonces ahora pues con un aparatito pues tenemos acceso a una gran cantidad de información, y los alumnos de repente hay una tendencia preocupante pues a no valorar pues el escribir, digamos, ¿no? El arrastrar la pluma, como dicen por ahí, ¿no? Y entonces ese se convirtió en un objetivo como importante, a lo mejor no muy llamativo, no muy, que no ha sido pues algo que se ha valorado, digamos, dentro de estos tipos de proyectos, pero que son muy importantes, ¿no? Si quieren pasar a la próxima diapositiva, por favor, ¿sí? Entonces, los estudiantes, ¿no? O sea, el aspecto de la investigación como una habilidad fundamental para poder incidir, digamos, como profesionales dentro de una realidad, para nosotros fue como central, ¿no? Como esa capacidad de reflexionar ante una cierta realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, un aspecto importante en la formación de los alumnos han sido, por ejemplo, las prácticas en los escenarios y donde, bueno, trabajan ciertos aspectos fundamentales, como estas partes afectivas que se dan en un escenario, y no tanto además de poder describir y analizar un escenario, bueno, poder digerir o poder tramitar, o como dicen los psicólogos, elaborar, digamos, esos procesos afectivos que están ahí, y que de alguna u otra manera, en determinado momento, se deben traducir en textos, ¿sí?, que permitan transmitir esas experiencias en una forma clara y precisa. Y yo, como a veces pues también doy clases, entre otras cosas, y a veces me toca ser asesor de prácticas, y bueno, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de las ciencias duras, que es muy valioso, y tú cómo crees que tu reporte de práctica o este artículo que estás escribiendo va a contribuir para que otra persona pueda retomarlo, ¿sí?, y pueda analizar una realidad parecida a la tuya, ¿no? Si tú no fuiste sistemático, si no fuiste preciso, si no fuiste claro en tu idea central, en tu hipótesis, ¿cuál es tu hipótesis, no? Entonces, ese tipo de reflexiones, de alguna u otra manera, pues han repercutido pues en la revista, y bueno, se ha buscado en la medida de lo posible la participación de los alumnos. Hay un comité, una representación, de los alumnos en la revista, 1 o 2 por generaciones, y se hacen reuniones, y bueno, pues se invita a su participación, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, se han organizado
algunas presentaciones de la revista, en los eventos que ha habido en la universidad. Tenemos el reto pues de salir de nuestras 4 paredes. Sí es cierto que ha habido pues se ha generado muchas críticas al respecto y autocríticas, y una de las que hemos generado pues es que la Universidad La Salle, cuando menos en Cuernavaca, pues es muy endogámica, no les gusta salir, ¿no?, a anunciar lo que hacen, ¿no? O sus interlocutores son las personas de otras universidades La Salle, ¿no? Entonces, eso ha sido, pues, que en principio no está mal, pues, ¿no? Pero también es bueno ver hacia el exterior y buscar gentes que participen en el comité editorial, en el comité científico, y pues también hagamos presentaciones con comentaristas de fuera, ¿no? Y a veces nos han dado unas revolcadas espantosas, pues, y recuerdo un compañero que vino del CRIM, de la UNAM, ahí que está en Morelos, y bueno, desbarató la revista, ¿no? En 10 minutos dijo que qué lástima de los contenidos, porque pudiendo estar tan bien, estaba tan mal, una cosa así terrible, ¿no? Y la otra hora se la pasó hablando de sus proyectos, ¿no? Y bueno, creo que la conferencia fue sobre narcisismo y no sobre la revista, bueno, en fin, pero bueno, yo me quedé bastante sacado de onda, digamos, pero lo que sucedió con esto es que pues fui a exigirle al rector que me diera una computadora porque no tenía, ¿no? Entonces, como, bueno, pues dame las herramientas, ¿no? Digo, cosas de ese tipo, digamos que las críticas en ese sentido han sido, aunque a veces destructivas, digamos, a veces yo creo que quizá lo importante aquí es poder construir a partir de lo que hay, ¿no? Ese es como el asunto, digamos, ¿no? En gran medida, ¿no? Y bueno, la otra, por favor. Y bueno, entonces, pues sí, ha sido importante en la universidad. Como podrán ver aquí, ya hay un trabajo un poco mayor, digamos, en cuanto al diseño de la primera página, ¿no? Ha habido temas que han causado muchas controversias en la universidad. Nos reclaman un poco ahí que por qué siempre vemos puro sexo y violencia, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues la respuesta es, bueno, pues será porque pues ese es un problema acuciante, ¿no? Y porque pues la violencia no es que nos guste o que nos encante, sino que más bien no se comprende, ¿no? Hay que discutirla. Y un poco esta cuestión de que, bueno, los problemas no se arreglan huyendo de ellos, sino más bien enfrentándolos, y desde la universidad, pues enfrentándolos desde una manera inteligente, ¿no? Con investigación, ¿no? Entonces, bueno, como que empezó a haber cierta discusión en la universidad sobre las actividades científicas de la propia universidad, ¿sí? Y bueno, se formó un comité científico en la universidad ya para todas las carreras, ¿sí? Un poco en el afán, pues de alguna manera valorar y aquilatar lo que se está haciendo en la universidad en términos de lo que es la ciencia, porque sí hay actividad científica en términos de investigación, pero pues no sabíamos los que estaban haciendo perdón, lo que estaban haciendo en ingeniería, estaban haciendo cosas muy interesantes, con algunos patrocinios de CONACYT, ¿no? O lo que han estado haciendo en informática, o lo que han estado haciendo en mercadotecnia, ¿no? Y entonces, bueno, formar un comité de este tipo y tomar conciencia de ese tipo de cosas ha sido importante. Y bueno, pues también un poco en competencia con la revista de Conciencia se formó una revista que se llama Impulsa, y bueno, está ahorita en proceso de consolidación, y bueno, pues ahí va más o menos, ¿no? En parte también un poco, pues sí, en competencia. El mismo vicerrector me decía, ¿y por qué no cambiamos tu revista y que sea ahora de toda la universidad, ¿no? Yo decía, bueno, sí, pero pues me metes en problemas y bueno, ¿no? El mismo nombre de la revista Conciencia, pues se presta a un juego interesante de palabras que, bueno, tiene que ver con la ciencia, pero también tiene que ver con la conciencia en el término de un tema fundamental de la psicología, que ha sido un tema de discusión muy amplio, y que, bueno, pues de alguna u de otra manera el nombre invitaba o intenta invitar a reflexionar a las personas, ¿no? Si quieren pasar a la siguiente, por favor. Sí. Bueno, tenemos una distribución bastante limitada, sobre todo las otras sedes lasallistas han sido, digamos, las sedes naturales para la distribución.
habíamos empezado a mandar a otras universidades en general, pero bueno, ha sido complejo ahora. Este año ha sido bastante difícil para nosotros. Si quieren pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, la universidad también ha estado como en una situación compleja. Es una universidad privada, vive de sus propios ingresos que ella genera, ¿no? Y eso pues ha provocado, pues sí, cierto cuestionamiento ante estos proyectos. Afortunadamente hemos tenido apoyo del rector, no así de los administradores, ¿no? Que bueno, es así una dinámica medio rara, porque el rector dice sí hay apoyo, pero el administrador dice que no, en fin, ¿no? Hemos tenido que lidiar con ese tipo de cosas y bueno, también ciertamente el apoyo de CONACYT ha sido importante y este año pues sí se ha quedado pendiente y bueno, ¿no? Lo cual pues sí nos ha obligado un poco a adaptarnos a estas nuevas circunstancias, ¿no? Y bueno, un poco el reto es sobrevivir, ¿no? No nadando de muertito, pero casi, ¿no? Sí, quisiéramos pensar que tenemos cierta dirección, y yo creo que debemos como empujar, yo creo que todos los editores aquí hemos como empujado las cosas y las hemos forzado, ¿no? El propio diseñador que tenemos ahora, pues de repente ya no está tan contento porque pues ya le dimos más chamba, ¿no? Y de repente pues es el 25 aniversario de la universidad y tiene mucho trabajo, ¿no? Y le llevas el diseño, le dices, oye, dentro de un mes la queremos publicar, oye, pero pues yo tengo 100 cosas que hacer y te apunto en la lista y hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, irlo a convencer de que por favor, mira, aliviánate, y este tipo de cosas, ¿no? O sea, es decir, de alguna manera el editor es promotor de la revista, ¿no? Y a veces uno tiene que empujar y forzar las cosas para que salgan, y pues ni modo, ¿no? Lo que es adelantador ahora sí es que, bueno, como quiera que sea, la revista se ha hecho un lugar y ahora, cuando en un principio pues estábamos rogándole a los maestros para que publicaran y invitándolos y este tipo de cosas, ahora tenemos pues varios materiales para publicar y esto pues realmente es muy alentador. Bueno, pues muchas gracias. Les prometí que no me iba a tardar, así que espero que haya sido breve. Gracias. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Un comentario por acá? Solo preguntar si esta es la única revista que está aquí de una institución privada, ¿sí? ¿En el índice? Pues creo que esa pregunta es para todo el público, ¿no? ¿Hay alguna otra revista que sea de una institución privada? De la universidad, sí. Sí, tenemos de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, pero bueno, no se cuenta porque es una AC, pero de una institución privada sí es la única representante. Sí, porque no tenemos Ibero, ni ITAM, ni ninguna de esas, ¿no? Es una pregunta quizás áspera, pero ¿cómo le haces para conciliar una revista de corte científico en una universidad católica, en un colegio católico? Bueno, es una pregunta muy difícil o muy fácil de contestar, ¿no? Pues básicamente la universidad tiene, digamos, 3 valores, ¿no? Fe, fraternidad y servicio. Y bueno, pues yo no soy ferviente pues de este tipo de situaciones, pero creo que ha sido una referencia importante que nos ha permitido negociar varias cosas, ¿no? Porque dentro de esa perspectiva ha habido esta tolerancia a la diversidad y a la opinión en términos de la dimensión humana, ¿no? Y si bien tú puedes tener la religión que quieras, pues también puedes tener la opinión que tú quieras, siempre y cuando respetes a los demás, ¿no? Y hemos defendido, por ejemplo, pues temas de sexualidad que son bastante álgidos, ¿no? Y que a veces incomodan a muchas gentes, ¿no? El último número habla sobre un tratamiento de un caso de un cuate transexual, por ejemplo, y que no tiene el apoyo psicológico, entonces, pues sí está fuerte, ¿no? Sí está, a ver si para la próxima no tenemos otro editor, ¿no? Y pero por lo pronto ha habido un gran respeto en ese sentido, ¿no? Al trabajo, digamos, académico, porque está fundamentado en eso, ¿no? Y sí son temas a veces, pues que sí llaman la atención y sí la gente, o el otro tema por ejemplo, de anorexia, ¿no?
y hay una alumna que presenta presenta su caso y lo llama etnografía involuntaria y la mandan a una clínica, ¿no?, de adicciones para que se cure de la anorexia y lo narra, ¿no? Entonces, esa honestidad y esa valentía y además va y lo expone, ¿no? Y todo el mundo entonces sabe que es anoréxica y que tiene unas broncas muy difíciles, pero que ha sensibilizado a otras personas y que de alguna u otra manera está hablando de un problema, además que es fundamental hoy en día en la salud pública, ¿no? Y que realmente el índice por muerte por anorexia es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese contexto hemos podido defender, digamos, académicamente y con argumentos este tipo de temas. Y entonces ha habido mucho respeto en ese sentido, ¿no? Gracias. Sí, como un comentario al comentario. Hay universidades mexicanas católicas, en lo particular, que tienen miembros en el Sistema Nacional de Investigadores y tienen posgrados en el padrón de posgrados de CONACYT. No son conjuntos disjuntos. Si hablamos de la teoría de conjuntos, no tiene que ver una cosa con otra, y a nivel internacional sobran las universidades metodistas, evangélicas, católicas, ortodoxas, islámicas, que hacen ciencia. Claro, sí, incluso en el salón de clase han surgido ese tipo de cosas continuamente, ¿no? Cuando algunos principios psicológicos, cuando se habla del psicoanálisis, por ejemplo, a veces uno que otro alumno se ofende y bueno, ¿no? Porque su principio, su fe católica, ¿no? No le permiten ese tipo de cosas, pero ha sido muy claro el asunto, ¿no? Una cosa es un acto de fe y otra cosa es un rollo científico. No combines una cosa con otra, ¿no? Nada más en términos de valores, eso sí, bueno, es lo que ha permitido ese diálogo que ha sido interesante y en este caso, pues sí ha habido mucho respeto. Hola, yo tengo un par de preguntas. ¿Los artículos son solamente de participaciones de la propia universidad La Salle de Cuernavaca? O luego, ¿la distribuyen a la universidad nada más, a los diferentes campus de La Salle? Sí, no, estamos abiertos a todo tipo de participaciones, tenemos árbitros externos y participaciones externas. Creo que eso nutre mucho a la universidad, en contra de la tradición un poco de la universidad. No han encontrado argumentos válidos para decir no. Entonces, bueno, nosotros estamos en esa tesitura porque creemos que enriquece un proyecto de este tipo y le da más legitimidad, ¿no? Eso es algo como muy importante. Y bueno, como había dicho, se distribuye primero en la sede de las lasallistas y se ha empezado a distribuir en otras universidades como en la UNAM, como en la UAM, como en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tenemos un problema ahí medio extraño porque le mandamos 3 revistas al rector de la Universidad de La Salle de X y luego nos hablan los de la biblioteca y nunca nos llegó, ¿no? Con el oficio pidiéndole que la entreguen, ¿no? Algo muy recurrente. Entonces me dice la bibliotecaria, que es la que se entera de esto, es que no les llegó y mándale una también, pero bueno, pero pues ya, ¿de dónde ya no vamos a mandar? ¿Con qué dinero mandamos otra, no? En fin, son cuestiones, detalles importantes y bueno, sí, también la universidad, estando en crisis, pues ha estado adelgazando su planta administrativa y bueno, pues la secretaria que las mandaba ya no está y ese tipo de cosas que son detalles pequeños y para un administrador es muy fácil decir, bueno, pues hazlo tú, sí, pero pues a qué horas escribes, ¿no? Claro. Sí, en fin. Pero Dos bueno, cositas aceptamos más. El reto. Ok, 2 cositas más nada más. Una, ¿cuántos son del equipo de trabajo de la revista? Y si tienen redes sociales para seguirlos. Sí, claro, sí. Ok. Mañana les traigo unas, las tengo en el hotel. Y ahí vienen las bases de participación. Si no, ahorita te doy mis datos con mucho gusto. Por último, nada más, me tomo la libertad para hacer una pequeña reflexión sobre la transición digital. Estamos un poco en esa dimensión. Ya editamos el primer número, no sé si se puede decir eso, yo creo que sí. No es la misma revista la digital que la impresa, tiene sus propias características. Sí es un archivo de PDF, pero
digamos, adaptada a la versión digital. Creo que tiene muchas ventajas. Sin embargo, pues sí, es una dimensión completamente distinta y yo creo que el concepto de revista, pues no sé si se puede aplicar a la era digital. Me cuesta trabajo, tengo mis dudas, digamos, ¿no? De hecho, este proyecto se pensó inicialmente como un portal de investigación, ¿no? Interactivo, ¿no? Y estábamos muy contentos con los ingenieros que iban a hacer toda una plataforma y el portal de investigación, el PIN, el SAC iba a hacer lo máximo y bueno, los ingenieros nunca tuvieron tiempo de hacer la famosa portada, de hacer el famoso portal. Entonces, yo me opuse a esto porque yo soy una gente muy pesimista en estos aspectos, muy realista, y prefería yo decir, pues aquí está el impreso y esto es lo que yo sé y depende de mí y no depende de que otra persona haga un portal, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente la revista continuó y el portal se quedó un poco en la idea, ¿no? Pero bueno, ahora con la idea de hacer, digamos, una extensión digital, pues tenemos otras opciones. Creo que puede ser muy complementario a una situación interesante en términos de la divulgación. No queremos dejar de hacer la revista impresa, ¿sí? Les resulta atractivo a los rectores poder llevar una revista a sus reuniones con otros rectores y entregarla y bueno, ¿no? Pero bueno, nosotros aprovechamos esta circunstancia pues también para seguir con este tipo de proyectos, ¿no? Entonces queremos seguir de todos modos pues esta parte como de la, pues sí, esta dimensión digital de la revista, digamos, ¿no? Sí, yo quisiera saber si nos puedes contar un poco cómo está estructurada la revista, en secciones o son puros artículos, o cómo es la estructura. Sí, bueno, por lo general llega una propuesta de un contenido y se designa un árbitro. Claro, tratamos de seleccionar a los árbitros según los contenidos de los artículos. Conociendo un poco, leyéndolos, pues pensamos en un árbitro o en otro. Esto puede pensarse que es algo sesgado, es cierto, ahí hay un punto, ¿no? Donde, bueno, pues puede ser discutible, ¿no? Y a veces si te llega un artículo muy psicoanalítico y se lo envías a un conductista, pues a lo mejor no va a ser la mejor opción, pero a veces sí han resultado cosas interesantes, ¿no? Y a veces se los intercambias, ¿no? A veces un árbitro manda un artículo, ¿sí? Y lo lee un árbitro y ese árbitro manda otro artículo y se lo mandas al otro, ¿no? Y entonces pasan cosas muy interesantes ahí y un poco como decían aquí en otra conferencia, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de regresar, digamos, el resultado del arbitraje, ¿no? Y ponerlo en términos muy diplomáticos y decir, bueno, esta es una opinión, es un punto de vista, tú tienes la opción de, ¿no? de atenderlas todas o en parte, depende de ti, lo importante es que suba de calidad el artículo. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Hay gente que sí se ofende y se enoja y no te vuelven a hablar nunca, pero en general ha sido bien recibida ese tipo de cuestiones. Siempre en el ámbito de aprender. Y si algo hemos aprendido aquí en este proyecto es que a veces las peores críticas, las más violentas, a veces son las que más contribuyen, ¿no? Entonces, en esa tesitura, pues hemos tratado como de hacerles ver a los autores que es bueno, pues, por ejemplo, sobre todo a los alumnos, ¿no? Claro, a veces se desaniman y ya no regresan nunca al artículo con los comentarios, ¿no? Entonces, a veces hay que irlos a buscar y, oye, ¿qué pasó? Mira, no te desanimes, atienden las críticas y mira, pues es bueno publicar y bueno, pues a veces se animan, a veces no. Pero bueno, son procesos, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos varias secciones, tenemos una sección de ensayos también. Algunos documentos no están tan acabados o no entran incluso dentro del formato científico, entonces preferimos mandarlo a la parte de ensayos, que son textos más libres y que a veces tienen ideas muy valiosas, quizás no del todo sustentadas, pero sí pueden tener ciertas hipótesis que pueden luego ser trabajadas por otras gentes, ¿no? Pasa mucho con el psicoanálisis que no tiene esa rigurosidad científica, a veces cuantitativa, ¿no? De las ciencias duras, pero bueno, el psicoanálisis tiene esas características, ¿no? Y no creo que para hacer ciencia pues, se necesite cuantificar necesariamente, ¿no? Hay esta parte de la cualificación que es importante, pues, y que eso puede generar otras discusiones y otros puentes de unos 10 discusiones, minutos. ¿no?
Lo que no podemos tomar aquí nunca, y yo creo que es una regla de oro de la ciencia, pues es que nunca se dice la última palabra en ningún aspecto, ¿no? Y dadas las problemáticas a las que se enfrenta la psicología, pues bienvenidas esas nuevas ideas y nuevas propuestas. Sí hemos tenido algunas dudas bastante fundamentadas con respecto a, pues sí, esa psicología un poco superficial, psicología light, psicología de revista, de checklist, y es usted neurótico, pues, ¿no? Conteste este cuestionario y autoevalúese, ¿no? Y entonces uno ya sabe si es neurótico o no. En fin, todo ese tipo de cosas que si bien han hecho más accesible la psicología y la ha masificado, pues también pues dejan muchas dudas, ¿no? Y claro, la lectura es aquí en el sentido de que los psicólogos o la ciencia psicológica de repente no ha creado un lenguaje que permita más accesibilidad a los no psicólogos o incluso a los psicólogos mismos. O sea, realmente hay algunas revistas revisándolas, ¿no? Por ejemplo de psiquiatría, pues muy interesantes, pero pues, si alguien tiene insomnio, pues le hace una revista de esas y va a ver cómo se duerme luego. O sea, la verdad son bien duras, ¿no? Son muy altamente especializadas y claro, son patrocinadas por laboratorios y tienen como otra y su acceso para publicar en esas revistas es muy, muy, muy difícil. Si no tienes una digamos, metodología muy precisa y muy validada según un modelo matemático, pues no entra tu artículo, ¿no? Doctor, es que ya tenemos que... Entonces, como que hay una doble problemática ahí. Por un lado, el que te publiquen, y por otro lado, que eso llegue pues si no a las mayorías, cuando menos al ámbito de la sociedad psicológica, ¿no? O sea, no llegan no se conocen esas revistas, ¿no? Muy bien, Pablo, pues te agradecemos mucho el tiempo. Gracias. Te damos un aplauso.